Muy buenas, compañeros de ruta. Hoy surcamos los mares con Chacón número 4. Pues muy bien, compañeros de ruta. Hoy vamos a probar este tabaco, como os he dicho, Chacón, tabaco francés número 4. Gracias y por cortesía de Maxi, que nos ha enviado esta lata para que la pudiéramos probar. Lo tenía, nos dijo, oye, ¿queréis que lo envíe para que hagáis una reseña? Y pues venga, va, envíanoslo. Y ante todo y antes de empezar la cata, muchísimas gracias, Maxi, por el detalle de habernos enviado esta lata. Y esta cata va a ir en tu honor, así que vamos a ello. Ya tenemos las pipas cargadas y vamos a empezar a ir definiendo. Yo estuve hablando con él por WhatsApp y demás, y un poco pues intercambiando opiniones sobre el tabaco, y la verdad es que llegamos a un punto bastante que los dos pensamos y creemos lo mismo, los matices que nos trae este tabaco. Ahora iremos diciendo. Hoy vuelvo a fumar en esta, en la Maximus Bowen, que normalmente la tengo para Virginias o algún vapor, así como es el tipo de este tabaco, pero suavecito. La Maximus Meridius. Es un tabaco, mira, lo he encendido con llama normal y coge muy bien, ¿eh? Aquí. Un encendido bastante ¿Que sí? fácil. Sí, sí. Coge muy rápido, la verdad. Coge bastante bien. El saborcito dulce ya nada más empezar se nota. Te deja el regustillo. A mí ahora mismo en la lengua me viene un gustillo. Es que no sabía ni cómo explicarlo. Se apague. Antes de nada, para abrir la reseña de este tabaco, ahora supongo que Dani, como siempre, os pone el vídeo detalle. Es un tabaco que ya de entrada, lo que es el papel dentro de la lata redonda es... Yo cuando lo vi dije, ostras, igual que Capstan. Pero es que luego, aparte del corte, como podéis ver en el vídeo, que son de esos flakes que están cortados como si fuera una espada láser, o sea, bastante perfectos. Perfectos. El olor es que, de verdad, o sea, de corazón, yo por lo menos mis impresiones, y así han sido desde el primer momento del minuto cero que abrí la lata y lo olí, es que es un Capstan. Me recuerda tanto, en olor por lo menos, al Capstan Golden Baby Cat, al que es el Capstan amarillo, pero muchísimo, es que hasta los matices, hasta el... Que me acuerdo que es lo primero que le comenté a Maxi cuando lo abrí y lo estuve oliendo y demás, le dije, ostras, si parece que sea un Capstan. Parece que hayan cogido el Capstan amarillo y lo hayan... Pero es que aparte ya no solo en el corte, en la presentación, claro, que ves lo que es la lata redonda y ves esto así en formato cuadrado, con la pestañita esta, la pegatina esta que parece una púa de guitarra dorada. Sí. Es que es, o sea, vamos, pero la verdad es que yo sí, cuando lo leí se asemeja mucho es que y tiene recuerda mucho. en el toquecillo ese es que es muy parecido. Y bueno, y en los matices... También el olor, así algo pronto, no os lo vais a creer, ¿vale? Pero el dulzor, no te lo crees, es que ya te lo digo yo que no te lo vas a creer. Me ha venido un dulzor del ketchup. Porque es como eso que dicen a veces, que lo he leído en otros sitios, como ese toque de jugo de tomate así maduro, sí que tiene a lo mejor un toquecito. No va más desencaminado, ¿no? La verdad es que sí. Bueno, de hecho los Capstan ya tienen un poco ese toquecillo, ¿eh? Y bueno, hoy como ya empezamos a tener bastante calorcito, pues vamos a maridar con... Una cervecita. Cervecita fresquita, en este caso Estrella Damm. Pues yo le doy a like. Que con este tabaco creemos que casa bastante bien, Sí, la verdad. Sí, un tabaco que bueno, ya como ya sabéis hemos estado dándole unas vueltas. Gracias. Y ya nuestras pruebas están hechas por ahí. La dejo aquí que se ve un poco. Vamos a hacer un brindis antes de que se calienten, ¿no? Y este brindis, aparte de, por supuesto, por todos los compañeros de ruta, en especial Maxi, muchísimas gracias por la cortesía que has tenido de pasarnos este tabaco. Va por ti, compañero. Va por ti. Salud. La cerveza. Principio y solución de todos los problemas, ¿eh? Qué gran invento, la verdad. Mejor invento. Después del tabaco, bueno, igual que el tabaco de pipa, ¿no? Por ahí va la cosa. Pues ahora sí, vamos a darle. ¿Es un poquito fumuki o qué? Ya está con otro temperamento. Ya cuando tiene nombre, se nos va a quedar en el barco para siempre, yo creo, este trolete.
Hoy está tonto el mechero. Está como la mañana. No me la habrás cambiado, ¿no? Es un tabaquete que coge muy bien. Ya en la primera, en la previa. Joder, se coge bien. Mira, estamos haciendo aquí tanto humo que parece que vaya a salir un monstruo de una película de terror de los 80. Aunque bueno, yo con los pelos que llevo hoy, la verdad es que podría salir por una esquina. Yo se me escondo detrás de la escalera. Siempre tengo arañas en mi cabellera. Pues la verdad, ¡Esto es Halloween! este tabaco enciende muy bien y yo que me lo he puesto en modo flake, como prácticamente ¿Cómo siempre, prácticamente como siempre, Si ya viene que viene de humedad, aprovecha. muy bien. Claro, como muchas veces digo, como a comparación del SVH, yo el SVH depende, si no lo dejo secar mucho, secar ya sabéis cómo, el SVH sí que, por ejemplo, sí que lo corto, pero este, por ejemplo, como los Capstein, vienen tan bien que Y van para además, adentro. y además en el corte, ¿verdad que sí? Que es Van- de lo primero que van de podemos lujo hablar. realmente. Aparte de que se asemeja, como él dice, pero es que, vamos, yo cuando lo vi, de verdad que en olor, en apariencia, en corte, hasta en textura a la hora de romperlo, es que es como un Capstan. Y luego, bueno, como digo, voy a hacer bastante referencia a nuestro compañero Maxi, porque bueno, pues al pasarme el tabaco, yo le pregunté, le digo, oye, ¿qué impresiones has tenido sobre este tabaco? ¿Qué te ha parecido? Etcétera. Y bueno, lo que me comentó es que quizás la primera vez que lo probó se le antojó pues un pelín ligerito, un poco ligero, que a él le gustan los tabacos con un poco más de punch, tira más por los Barley, los Kentucky, por lo menos es lo que me ha dicho en este último tiempo, pero me llegó a decir que ahora está un poco como entrando en la dinámica de estos tabacos que le están apeteciendo más. Y yo realmente la lectura que hice del tabaco es que es un tabaco como muy de ahora de la temporada, de por la mañanita darte un paseo, fumarte una pipa de este tabaco. Es que es un Virginia como brillante, herbáceo. Sí. Acompaña más con el tiempo, ¿no? Que tiene ese puntito pues, de tabaco primaveral. El perique, porque claro, está considerado, Es un vapor. es un vapor. Pero el perique debe ser, como bien también comentó mi compañero Maxi, con el que estoy totalmente de acuerdo, estuvimos, como he dicho, hablando y demás, me dijo, es que es como un condimento, un potenciador de sabor. De Un hecho, poquito de sal. sí, Yo tanto en olido como ahora mismo saboreado, el perique es tan suave que para mí es como un estornudo que no tiene casi nada. Sí, lo comparamos con el Maillard y es que no tiene nada que ver. Ya olido, el otro tiene como ese toque, esa fortaleza extra que hasta en retornasal se nota aquí. Aquí está, pues eso, acompañando. Es un tabaco que realmente a mí, a mí me gustan mucho los Capstan, a mí me sorprendió bastante en el sentido de que es un tabaco, pues eso, fresquito, tienes el Virginia, ese toque como de heno. Quizás no es un tabaco que cambie mucho en la fumada, pero un tabaco que yo creo que, vamos, sobre lo que es calidad del tabaco en sí, a mí me parece que está muy bien. Ahora iremos viendo a ver en la fumada cómo va progresando el tema. Sí que de sabor tiene recuerdos como si fuera un Capstein, la verdad. Es muy parecido. Pero con ese acompañamiento, pues un poquito del perique, ¿no? Que sí que es verdad que no tiene un perique, pues eso, ¿no? Lo que hemos estado comentando, muy presente, muy en plan de, bueno, pues aquí cojo una silla y me siento, pero de vez en cuando como que sabes que está ahí, ¿sabes? A mí la verdad es que me gustó mucho, ya digo, estos días que lo he ido probando. Agradecértelo, Maxi, otra vez el detalle que tuviste, porque realmente es un tabaco que sí que es un tabaco que no es muy fuerte, pero yo las tardes que me lo he fumado me he quedado bien, no muy saciado, pero tampoco con ganas de fumar más. Y yo creo que me quedo con este antes que con el Capstan amarillo. El azul no lo tengo tan en mente porque lo he fumado, el que he fumado recientemente es el amarillo. Tabacazo también me encanta. Pero este potenciador de sabor, este toquecillo, es un poquito más intenso, yo creo. A ver qué os va pareciendo. Sí que es verdad que... Pero es un tabaco que fuma... Sí, que sí, lo sí. enciendes y es un... es que Es que aparte está casi. de que enciende súper rápido, o sea, le enseñas la llama y ya se ha encendido. Pero bueno, yo sí que quizá me quedo más con el Capstein, porque como ya sabéis, a mí los Virginia maduros tal cual, aunque bueno,
El Capstein no tiene ese punto de madurez y... Sí, es más un poco más herbáceo. No es como Pero- compararlo con un Samuel, ¿no? Que vienen con ese proceso Exacto. que les hacen, que se nota más. Pero, no sé, es que el Virginia por sí solo a mí me encanta. Es que de por sí, es que realmente, con toda la sinceridad, es que es como si tú estuvieras fumando casi un Capstan. Que yo se me acuerdo que se lo comenté y digo, bueno, menos en mi percepción, a lo mejor haya pues, algún compañero que dice, ¿qué dices? Se nota una diferencia abismal. Yo realmente sí que noto a veces ese puntito, ese potenciador, ese condimento del perique, pero es un vapor, yo creo que bastante descafeinadete, ¿eh? Hombre, yo tengo que decir que la primera calada en boca es un Capstein, pero cuando ya lo empiezo a echar y retronasal, viene el picantón ese que viene del Virginia, Cuidado con el retrosal, del Virginia del perique, que viene el final, después de echarlo sí que me viene el perique. Y eso sí, cuidadito con el retronasal, también avisados. Sí, no es muy fuerte realmente, pero claro, como todo, si le calientas... Pero el te toque- deja esa sensación como de querer estornudar. Exacto. Sí, este es uno de esos Virginias, como también recuerdo lo que me comentó Maxi, que me hizo mucha gracia, que es un Virginia que está un poco en pañales. Es un Virginia que está, es verdad, es un Virginia pues más jovencico, que está en el cole así aprendiendo de un full Virginia Flake, cosas de estas. Ni mejor ni peor, pero que sí que es verdad que es un tabaquete más joven, más incluso cítrico, más herbal. Pero es un tabaco que cuando quieres fumarte un tabaco que no sea muy pesado, va a darte un paseíto por la mañana, yo qué sé, por la playa, por el bosque, por un jardín, por donde estés, es un tabaco que Sí, realmente. entra muy bien. Y con la cerveza a mí por lo menos me está gustando mucho. Entra muy bien. Porque ya de por sí es fresquito el Y tabaco. realmente no pica por la nariz, por lo menos, ya digo, si vas allá a saco, pero A ver, no es, Hay un, que- hay- no es un picor de hacerte llorar, pero sí que te deja como ese puntillo se ese nota, puntillo se nota más de por que nariz, parece ¿no? que vas a estornudar, pero luego no. Se ¿sabes? nota más por Exacto. nariz que por boca el El perique. perique, exacto. Ujú. Porque ya te digo, en entrada me viene mucho el Virginia, pero en la salida sí que me viene el perique. Con la cerveza. Muy bien, además una cerveza así, que no sea tampoco muy poderosa, ¿no? Que no Más haga- tipo una cerveza fresquita para tomarte en una terracita. Sí. Es como cuando comentaste en la revisión del Kentucky Beer, que acompañaba muy bien con una cerveza fresquita. Pues un tipo. Salvando diferencias, evidentemente, entre ambos, pero. A mí la verdad es que me gustó. Y es un tabaco de estos que te lo fumas. Que no te da como pereza volver a él. Es un tabaco que... Y además si te gustan los Virginias, como en mi caso, el tuyo, el perique está ahí, pero está elegante, para mí está guay. No es una mezcla que no tiene fortori para un tabaquete así por la mañana, no sé. A ver, el tabaco este está bueno, está muy bueno. Está muy bien. Pero si yo al menos lo tengo que comparar con otro Viper, como por ejemplo el Maillard, a Si mí buscas un vapor, vete al Maillard, por el ejemplo. Maillard, es que ese plus perique que lleva... Bueno, ahí dejo que hablen ellos. Es que... En el tema de Vapor dejo que hablen. Realmente, por ejemplo, el Sam James Flake de Samuel Gawitt, ahora hablo de lo que es en la proporción del perique, nada que ver en lo que es el proceso que le hacen y demás. Pero ese toque que tiene el Sam James Flake, que sí que notas el perique de vez en cuando, Sí. pues sería como lo mismo, pero con otro tabaco que no tiene nada que ver. Que el perique no es como en el Maillard, que sí que notas ese acento, esa fortaleza, ese vinagrito, ese picor. Aquí está muy disimulado. Yo creo que a nivel de Vapor me quedo más con el Sam James Flake. Es que al ser el Samuel... a mí- Quizá por el toque ese pues típico de Samuel, ¿no? Ese Yo cocido descarado. que solo tienen los tabacos de Samuel y quizá me quedo más con él por eso. Pero no porque me conquiste como Vapor, sino por ese puntito que tienen los Tito Samuel, ¿no? Yo descarado con él también. En eso sí que, vamos, no imparcialidad. O sea, me quedo con el Sam James Flake, por supuesto. Pero es un tabaco que está muy bien. Y importante, tabaco que se puede encontrar a nivel nacional. También. Chacom es Por una supuesto. marca, es una marca que está trayendo tabacos a España. Es una marca que, por lo menos, que es el primero que traemos al canal de calidad, pues muy bien. No es un tabaco que vayas a decir, ostras, qué tabaco. Está muy bien. Sí, realmente sí. Y está rico, sí, está muy bien. También tabaco, tú que eres más fumador de flake. ¿Tabaco recomendado para alguien que se quiere iniciar en flake? Sí, ¿no? Porque por el corte, la humedad...
La verdad que sí. ¿Es que sí? Es como un Capstan, la verdad, es recomendado. Si encima quieres ese perique, recomendadísimo para empezar con un Viper con que sea Flake para cargarlo en modo Flake, que lo digo yo, que yo lo he cargado así. Va de lujo, la verdad. Chacom, ya sabéis, es una marca que es francesa. Y bueno, vamos a entrar un poco en tabaco reviews, a ver qué dicen, ¿no? Y así miramos que el fabricante, según lo que... Tabaco review, no una cerveza. Esto entra Es solo. que iba a la par, iba a la par. A ver, tiene pocas valoraciones. Vamos a mirar primero el fabricante, ¿qué te parecía quién era? Para dar un poco de información a los compañeros. Fabricante Colase Co. Eso es una marca que hace muy buenos tabacos también. Luego supongo, no sé si son manufacturados en Francia y demás. Ya tienen hasta el gallo, símbolo... Con la pipa, ¿eh? Sí, el gallo le está dando ahí duro. Está dando bien. Pues las valoraciones solamente tiene 4 comentarios, 4 valoraciones y le están dando un 3,5 sobre 4. Son dispersas, porque hay... Ojo, 3 comentarios con 4 estrellas y luego uno con 2. Exacto. Bueno, por eso está en 3,5. Sí. ¿qué nos dicen? A ver, fuerza. Mira, fuerza leve media. Sí, porque es muy suavecito, la verdad. Saborizante ninguno, por supuesto. Sabor medio, o sea, de leve a medio, perdona. Y la nota de habitación muy agradable. La verdad. Sí. No me muy cargado. Es totalmente suave. Ahora faltará que lo pruebe más gente para que vayan dejando opiniones. Iros metiendo en tabaco reviews. Y aportar vuestras experiencias. Brillante Virginia. Sutil toque de perique, más o menos. Es que ya digo, no, aquí no vais a encontrar un vapor poderoso, ¿eh? Eso por descontado. Hay una persona que dice mejor vapor que he tenido. Supongo que es una persona que le gustarán los tabacos un poquito tirando más a suaves. Yo creo que el mejor vapor como vapor, pues no. Sabor encantador. Bueno, eso sí que es un sabor muy sutil. Eso sí que es verdad que te lo deja. Y bueno, básicamente los 4 comentarios que hay, menos este de 2 estrellas que es un poquito pues menos favorable, todos los demás están muy bien. Muy buen tabaco, sabor agradable y notorio, que evoluciona levemente al fumar. Como novato en el mundo de la pipa, realmente recomiendo este tabaco para los nuevos fumadores de pipa. Yo en eso sí que estoy bastante de acuerdo con esta persona, porque es un tabaco que al fin y al cabo es neutro, que lo puedes romper en broken flake o llegar al punto de como corte suelto, romperlo más y te va a funcionar perfectamente. Yo pensaba que ahora se me había apagado, digo, del rato que llevo hablando, pero yo diría que no. Como siempre decimos, los que recomendamos, sobre todo para empezar en el mundo de la pipa y tal, pues eso, es un tabaco neutro, es un tabaco que a nivel de humedad la verdad es que venía bastante bien. Sí, excelente. Sí. Dejándolo secar tus 20, 30 minutitos, ya, bueno, te lo puedes empezar a fumar sin muchas complicaciones de humedad. Y es eso, que aunque te venga en formato flake, si quieres ir probando ya a fumar en flake, pues obviamente adelante. Pero bueno, que da igual que venga en formato flake, tú te lo desmenuzas, te la cargas como un tabaco normal y ya está. Y es un tabaco pues que te va a ser sincero en casi toda la fumada realmente, porque no te va a dar grandes cambios, aunque sí que puede evolucionar un poquito a nivel de la fumada. Y poco más, o sea, realmente bien encendido desde el principio, pues vas a ir disfrutando de este Virginia con un pequeño sazonamiento de perique. Y por eso creemos que realmente pues sería un buen tabaco para iniciarse. Sí, yo lo recomendaría, totalmente recomendable. Y aparte eso también un tabaco, que algunos compañeros nos lo han dejado escrito alguna vez y demás. Es un tabaco de esos que cuando te lo fumas te deja muy buen sabor en boca. Acabas de fumar y no te deja un sabor en boca cargado, te deja un buen buque. O sea, un sencillo, vamos a decir, pues más bien tirando a un tabaco fresquito, pero que el sabor que te deja en boca es bueno, tras la fumada. Un poquito, pues ese sabor típico de paja seca en la boca. Exacto. Los higos. Incluso un poco de albaricoque. Pues la verdad, bajo mi punto de vista, mis sabores y todo esto, este tabaco lo pongo un poco por encima del Capstan amarillo, que ya hemos hecho la revisión. Al menos a mi gusto, porque ya tiene
ese plus que tiene, ese puntillo, ese sazonamiento, esa sal que le ponen del perique, me gusta más. Pero también tengo que decir que este está un poquito más por debajo de, como ya lo he dicho antes, que el Maya, porque no sé, a mí el plus perique que lleva el plus perique del Maya, para mí, como vapor, claro. Es que Sí, ese cantidad de más de perique que lleva a mí me enamora. Es un tabaco más profundo, sí. Yo en eso estoy con él también. Antes que por lo menos el Capstan amarillo. A lo mejor Claro, el azul hace más tiempo que no lo pruebo, ya no lo tengo tan en mente. El azul, Por ese cuando toque. lo traigamos, Pero que están a la par. Realmente están bastante a la par. Solo que este a lo mejor pues tiene ese puntillo que le hace un poquito menos plano. El Capstan amarillo sí que es verdad que es un tabaco muy bueno, calidad excelente, pero para mí es un poquito más plano. Comparado, por ejemplo, con otros Virginias, ya si tiramos de Samuel, o incluso, aunque no tenga nada que ver en el tipo de presentación de Flake, el Robert Malcon, el 5 años madurado, La verdad es que sí. Es que Pero bueno, se asemejan bastante. Quizás el otro es un poco más planito, este tiene el toquecillo ese, pero bueno, son tabacos, ya digo, yo hasta le hice la broma a Maxi de, oye, seguro que no has metido aquí un Capstan así. Bueno, me dijo, no, venía así. Quizás cuando va progresando la fumada sí que se nota ese toquecillo que a lo mejor el Capstan es un pelín más planete y este pues... Pero ya digo, realmente por calidad de lo que son los tabacos están igual. Así que Chacón, realmente buen trabajo. Es una casa que a nosotros nunca nos ha llamado mucho la atención a la hora de comprar, no por nada, pero bueno. La verdad para mí es el primer Chacón que pruebo. Sí, igual que yo, o sea, realmente... Yo igual, es el primer Chacón que probamos los tres. Sí, realmente siempre hemos visto que estaba ahí, porque en los estancos españoles es un tabaco que encuentras, pero por H o por B realmente, pues es como que nunca hemos dado el paso de decir, venga, no, pero no por nada malo, ni por... No, yo realmente pensaba, bueno, esto es una cosa muy personal, a mí, como era un tabaco, a ver, que esto no es por nada, ni que tenga que ver ni con el país ni nada, pero un tabaco francés, no sé, no me despertaba ningún interés. Sin hacer, por supuesto, desprecio a lo que es la marca de donde venga, ¿no? Pero no sé, no me llamaba y es, pues bueno, pues no lo habíamos comprado. Y la verdad es que son tabacos de calidad. La verdad que sí. Tabaco ligerito esto para... También estaría bien hacer lo que hicimos con el Capstan de un ronete dulce con las fresas. Ojo, Ojo, poca broma con el tema de este tabaco, Puede acompañar, sí. Yo creo que es un tabaco que si lo acompañáis con un ron, lo vais a disfrutar. ¿Con qué bebidas más se podría acompañar este tabaquete que tiene ese Virginia, ese puntillo de perique? Quizás con un brandy. Y con un, esto te pregunto, ¿y con un vino blanco así afrutadito, fresquito? Sí, también. Pues también podría acompañar, ¿no? Con agua. Eso siempre. Con agua yo creo que puedes acompañar cualquier tabaco. Realmente. La verdad es que es un tabaco que me ha gustado. De hecho, como me dijo Maxi, bueno, que ya lo he comentado antes, ¿no? Que ahora estaba por otros tabacos, con un poquito más de punch y fuerza, y me dijo, pues ahora estoy otra vez como volviendo un poco a este tipo de tabacos, así más como estuvimos compartiendo y los dos dijimos lo mismo, como un tabaco del tiempo. Ahora sí que empieza el verano, que aún no hace ese calor tan bochornoso, ¿no? Y por la mañanita te das un paseíto, como hemos dicho antes. Es un tabaco, igual que por ejemplo la revisión que hicimos del Danish Mixture, de la mezcla danesa de Davidoff, que era un tabaco como más de por la tarde, como incluso hasta más de invierno, con ese toque de nueces y tal. Pues este sería un tabaco fresquito de mañana, paseo primavera. Pero bueno, también es un tabaco que realmente paseando por la noche, cuando ya se va el calor y empieza el fresquito y la brisita y esa olor a dama de la noche, Sí, totalmente. yo creo que también, cuidado, que lo calificamos como un tabaco veraniego, así fresquito. Es que realmente es así, los Virginia son tabacos más jóvenes, no es un tabaco profundo, por ahora nicotina en ello no noto... No es uno que te sacie tanto. No. Y eso también, muy buena apreciación, que no es un tabaco que dices, que no carga. No carga, exacto, no es cargante. No es cansino. Y el humo es ligero, el humo bastante ligero. Nota de habitación no te deja tampoco ninguna nota así apreciativa, ¿no? Que digas, ostras, tío. Tampoco es cargante ni nada. Es que yo ahí lo del tema del perique lo noto como a momentos. A veces según qué caladas noto el puntito en nariz. Pero más con la nariz. Más en nariz, correcto.
de la boca es como yo he dicho, notas más el Virginia. Sí. Y al echarlo por nariz notas más el perique. Muy suavecito, pero ahí está también. Y por eso creo que es un tabaco que para iniciarse en el tema mundo de los flakes, muy correcto. Incluso en un mundo de Vipers, y probar suavecito para empezar. Sí. Y ya en el mundo en general de fumar en pipa, como hemos dicho, es un tabaco de humedad correcto, manejo correcto, aunque vengan flake, que no os intimiden los flakes. Si no queréis cargarlo en modo flake, los podéis desmenuzar. O sea, no os cerréis en banda de no comprar un tabaco en flake porque vengan flake. De verdad que lo puedes romper. O sea, además son tabacos muy manejables porque puedes un poco romperlo más grosero, más broken flake, puedes romperlo más. Es como lo hacemos nosotros. Yo siempre, con esta humedad, siempre me lo pongo en modo flake porque es que van de lujo. El Sergio lo rompe así un poquito para dejarlos un poco más en modo flake. Y yo se lo doy a él. Y él, bueno, pues como un grillo, lo desmenuza bastante, pero oye, que cualquiera de las formas es correcta, claro. Correcto. Yo, más que nada, no me lo cargo en modo flake y hago un broken flake, así lo rompo un poco y demás, porque la verdad es que yo tengo problemas. Al fumarlo en forma flake, pues mira, por lo que sea, pues no acabo de encontrarle el punto y prefiero rompérmelo y acabar disfrutando de la fumada. Pero si ya tienes el manejo y demás... Adelante. Que ya también te aviso, que incluso teniendo que yo que normalmente siempre me lo pongo en modo flake, a mí al principio ha encendido bien, pero he tenido que reencenderlo 3 veces. Sí. Que también es normal, que no pasa nada, es ir probando. Pero en cualquiera de las 3 formas, cualquier forma de que te lo cargues, te vas a ver muy bien, la verdad. Y la verdad es que con la cervecita va que ni al pelo, ¿eh? Vamos a brindar por Fumuki. Por Fumuki. Y bueno, igual que hizo Maxi con nosotros, que nos envió, ya digo, vuelvo otra vez y no me cansaré de darle las gracias por el detalle que tuvo de enviarnos esta labor. Cualquier compañero de ruta que tenga algún tabaco y quiera compartirlo con nosotros, ya nos pondríamos en contacto por Instagram, etcétera. Estaremos encantados de recibir cualquier labor que queráis que traigamos y no hayamos traído aún o no tengamos en mano recientemente para traer. Nosotros encantados, ¿eh? Así quieras que no hacemos un poco de comunidad, compartimos y bueno, de eso se trata este mundo, yo creo, de compartir, de sumar. Volvemos a agradecer los comentarios que siempre dejáis para sumar, para compartir, para enseñarnos también, porque aprendemos mucho hay gente muy sabia que lleva muchos años fumando y que nos escriben cosas que a veces, aunque no por tiempo y cada vez sois más los que nos escribís y contestamos brevemente, pero todos los comentarios realmente los leemos detenidamente, los interiorizamos, les hacemos mucha atención, de verdad que sí. Realmente el mundo de la pipa, al ser un mundo que ya de por sí pues es pequeño, al fin y al cabo, porque sí que a nivel mundial obviamente somos muchos pipas fumadores, pero sí que es verdad que comparado con el mundo de los puros o el mundo oscuro de los cigarrillos, pues estamos un poquito debajo. Somos menos, ¿no? Entonces cuanto más sumemos y cuanto más aprendamos unos de otros y acabemos aprendiendo todos de todos, pues mucho mejor. La verdad es que sí. Sí, que hay gente que, por ejemplo, les ha llamado pero nunca han empezado, que oye, ya sea por nosotros, ya sea por cualquier otro que haga tipos de este estilo para enseñar, para aprender, catas, cualquier cosa, les ha dado ese gustillo de empezar y oye, que hay muchos que dicen, o sea, me está costando al principio más fumar o me está costando pillar matices, pero cada vez mejor, no sé qué, que pim. Oye, que así a todos aprendemos, todos mejoramos y de aquí adelante, porque la pipa es algo que realmente es espectacular. Es uno de los pilares, y yo siempre lo comento de broma, pero realmente es uno de los pilares, a ver, entre comillas, ¿no? Pero que realmente es algo que nos ha traído momentos muy grandes y como dice Dani, contra más seamos mejor y contra más seamos más sumamos. Por ejemplo, el canal reciente que abrió el Dr. Pig, muy recomendable, visitarlo, darle apoyo, suscribiros, comentar, porque todos juntos vamos a sumar y aquí no es como en la típica calle que abren un negocio y el otro abre un negocio de lo mismo. No, aquí tenemos que sumar todos porque contra más seamos mejor y todos nos vamos a beneficiar de todos. Exacto. Y hasta esto es una hermandad, ¿no? Claro, porque cada uno también tiene sus tipos de gustos. A uno le gustan más las taqueados, a otros les gustan más los Vipers, a otros les gustan más los Virginias. Es que y si hay más diversidad, más comunidad entre todos nosotros, pues puede que algunos, hostia, esto nunca lo había probado, venga, voy a probarlo, claro, no sé qué, sí. piquín.
Y la verdad que esto realmente, creo que incluso a nosotros tres nos ha motivado muchísimo todo esto. Y que no todo el mundo sabe ni del mismo nivel ni de lo mismo. Por ejemplo, este hombre, el Dr. Peck, que tiene unos conocimientos que nosotros hemos aprendido en esos 2 vídeos que ha lanzado, pues muchas cosas que dices, ostras, pues esto, pues este tabaco, pues esto que comenta, pues esta cosa de cómo los conserva, cómo los guarda, etcétera, 1000 cosas, 1000 detalles, 1000 cosas que solamente verlo y dices, ostras, es que de eso se trata, no sé, de todos sumar juntos y ya está. Lo que tiene que quedar claro, y realmente creo que sería lo bonito, es que algo tan bello y tan ritualístico como es el símbolo de la pipa, esto tiene que ser un estandarte de amistad y de unión. Eso sería lo más bonito realmente que le pudiera pasar a este mundo, ¿no? Que todos sumemos, que todos aprendamos de todo y realmente que la pipa sea un símbolo de unión, un estandarte de comunidad. Y eso, que estemos, gracias a las nuevas tecnologías y demás, pues que estemos más unidos que nunca. La verdad es que sí, es que se trata de eso. Es que es una cosa, yo creo que es como lo que hemos dicho ya más de una vez, que es un placer, es un ritual, no es un vicio, y un poco intentar, de buenas maneras, pero como acercar un poco a la gente que a lo mejor está con el cigarrillo, por lo menos a que se dejen caer un poco y tantearlo, probarlo, porque van a descubrir un universo totalmente diferente. Estuve hablando también con el compañero Leo de tabaco. Dicho esto, me voy a encender. Con el compañero Leo de Tabaco del Sur de Argentina. Por cierto, te envío, Leo, un grandísimo abrazo de parte de los tres. Muchas gracias por todo, las conversaciones tan buenas, los consejos, la amistad, increíble. Hay que aprovechar las nuevas tecnologías, aunque estemos en continentes diferentes. Claro. También Fabián, de Humos al Viento, increíble canal, visitarlo, suscribirse, seguirlo. Sabiduría, vamos, 100%. Señor Júcar. Señor Júcar, y bueno, y todos. También el canal de Cigar Specialist, un montón de consejos que dan sobre el tema de los puros, que saben un montón. O sea, cada canal, todo suma para un poco pues considerar el tabaco como un placer, como un ritual, como un disfrutar. Y no un vicio. No un vicio, exacto. Todos juntos sumamos, así que contra más seamos mejor, como hemos dicho, así que adelante. La única batalla es en contra del cigarrillo. Yo ya voy por un poquito debajo de la mitad. Y sí que noto como a lo mejor que se acentúa un poquito para volver un poco a la revisión del tabaco. Nos hemos ido aquí momentáneamente. Pero bueno, era necesario, es que se nos ha salido de la patatica eso. ¿Y qué tal? ¿Cómo lo notas tú? ¿El toque se acentúa un poquito? Yo creo que como me la acabo de reencender y le da un poquito de caña, lo noto un poco tostado ahora. 3 paladares distintos, 3 personas distintas. Aquí podemos dar 3 opiniones distintas. Yo la verdad, para mí, desde el principio hasta el final me está sabiendo igual. Entrada Virginia puro y salida Perique. Al menos a mi parecer y mi gusto, mi paladar lo siente así desde el principio hasta el final. Pues sí, realmente yo estoy de acuerdo con Dani, en el que no es un tabaco que tenga grandes cambios, es un tabaco más bien fresquito, tabacos jóvenes, como hemos dicho, un tabaco pues muy primaveral, suave, pero no por ello peor. Para nada. Es un tabaco, pues eso, más ligerito. Si eres una persona que fuma tabacos más fuertes o que le gusta que tengan más cambios, pues a lo mejor, bueno, no sé. Pero igualmente, esto es lo típico, ¿no? De que vas al estanco, no tienen otro, tienen este, cogerlo, de verdad. Que no va a decepcionar. Por lo menos en cuanto a calidad de tabaco, no va a decepcionar segurísimo. Yo ya estoy entrando en el último tercio y sí que noto a lo mejor un poquito que se acentúa ya por el tema del último que va quedando, pero realmente sí que es más o menos igual en toda la fumada. A mí sí, la verdad. Como decíamos con el Capstan amarillo, es que es lo mismo, bueno, con ese toque, pero es un tabaco también que es más bien planito, que no cambia mucho en la fumada. Es un tabaco sincero, que lo que te encuentres nada más a empezar es lo que vas a tener toda la fumada. Siempre varía un pelín, quizá algún matiz que sobresale en algún momento, pero realmente tabaco neutro que te va a saber igual toda la fumada. Pero bueno,
Yo creo que poco más ya podemos decir de este tabaco, porque estamos llegando al final de la fumada. Es un tabaco que, bueno, pues eso, sobre todo quedaros con que es un tabaco en modo flake, fácil de trabajar, fácil de manejar, tabaco, como decía Sergio, sincero, un Virginia que está muy bien, herbáceo, fresco, así primaveral. Y desde la ruta del tabaco realmente lo vamos a aconsejar, es un tabaco que está muy bien, no lo dudéis si lo podéis probarlo y haceros con una lata. Y nada más, hasta la próxima travesía. Nos vemos. Adiós. Y hemos pasado por París a comprar una baguette y nos hemos llevado Chacón 4. Muy buenas, compañeros de ruta. Hoy surcamos los mares con Chacón número 4. ¡Mon Dieu! Muy buenas, compañeros de ruta. Hoy surcamos los mares con Chacón número 4. Ulala. Bueno, ahora vamos en serio o no. ¿Sí? Si no, toma, mira. Presenta tú. O presenta tú. No esperaba eso de ti, ¿no? Muy buenas, compañeros de ruta. Hoy surcamos los mares con Chacón número 4. ¿Qué es que sí, casi? Me tenía que unir, tío.